Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el S&P 500 bajando un 0,64%, el Dow Jones un 0,20% y el Nasdaq un 1,19%. Ha mejorado algo el futuro de lo que iba el futuro esta mañana del S&P 500. Como veis, hemos estado por debajo del nivel que estamos ahora. Aún así, son 2 días negativos para acabar la semana. Y bueno, pues el petróleo sigue subiendo, como veis ahí, un 3,47%, ya está en 87,15. Y bueno, eso es lo que está presionando un poquito a los mercados, por eso estamos así, ¿no? En el caso de Bitcoin, pues también está recuperando, como veis, en las últimas horas, es de un gráfico horario. Y bueno, estamos otra vez por encima de 63.000, 63.450 en este momento. No tiene mala pinta. En el gráfico diario nos estamos manteniendo por encima de la línea de tendencia anaranjada, que es importante, pero todavía no hemos superado la resistencia clave para pensar que el mercado está cambiando a alcista, al menos en el medio plazo, ¿no? Y ese nivel son los 66.500, así que seguimos esperando esa señal de que supere esa zona para ver que el mercado empieza a recuperar. Está queriendo dibujar un suelo, pero de momento no lo consigue hasta que no supere esos niveles que estamos hablando. En el caso de MicroStrategy, la tenemos subiendo un 0,09%, también está bastante infravalorada, intentando superar la línea bajista, pero le está costando mucho también avanzar en este nivel. ¿Qué más? Pues como decimos, el petróleo está muy caro, subiendo a 87,36 en este momento, un 3,64%. Vamos hacia los 89,47, que es la resistencia, y a menos que se frene un poco la ofensiva o el lanzamiento de misiles por parte de unos y por parte de otros, pues tendremos el petróleo alto en las próximas jornadas, ¿no? En el momento que pare un poco el conflicto, pues el petróleo volverá a caer otra vez hacia la zona de 79 y luego seguramente más abajo incluso. El oro, 0,65% de subida, pero fijaros que está en una zona de mínimos y con posibilidades de romper hacia abajo, así que la tendencia bajista puede continuar. Lo mismo la plata, que ayer perdió el nivel anterior, aunque hoy está intentando recuperar, intentando no alejarse de ese nivel. Y el platino, que estos días se había mantenido un poquito por encima del oro y la plata, pues también en el día de hoy con caídas fuertes, el día de ayer también, y también se vuelve a poner un poco en línea con lo que estaban haciendo los otros metales preciosos. El euro contra el dólar sigue estancado en la misma zona, en esa zona de los 1,14, 1,1435. Está un poquito por encima de 1,1435 en estos momentos, pero con posibilidades de continuar hacia abajo. El dólar australiano, que había rebotado, pues se va otra vez un poco también para atrás. La tendencia bajista puede continuar en las próximas semanas a pesar del parón en estas dos últimas. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, también la corrección que estamos viendo en el corto plazo está también muy cerca de poder terminar. Estamos en zonas de soporte. Puede caer un poquito más hacia un soporte inferior en esta zona que tenemos más abajo en los 1,3953. Pero una vez que toque esos niveles, yo creo que volverá a rebotar con fuerza porque el dólar estadounidense yo creo que tenderá a subir en las próximas semanas, o eso es lo que por lo menos los gráficos parecen indicar. El euro contra la libra, rebote del 0,22%. El otro día amagó con rebotar, se fue para abajo estrepitosamente, como veis en la vela del miércoles, y en estos dos últimos días se ha dedicado a recuperar un poquito en ese último tramo, ¿no? La libra contra el yen, intentando meterse de nuevo dentro de la cuña, se salió por la parte de arriba, algo que no es habitual en las cuñas alcistas, porque las cuñas alcistas lo normal es que el precio rompa hacia abajo, y en lugar de eso, pues se fue para arriba, pero rápidamente está volviendo y es muy probable que se meta de nuevo en la cuña y vaya hacia la parte baja de la cuña. La libra contra el dólar, cayendo estos dos últimos días con fuerza, después de una subida también muy fuerte que tuvo el miércoles. Y bueno, pues vuelve a estar un poquito en zona neutral. Es zona en teoría de soporte porque tiene una pequeña figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Pero como es una pequeña figura, pues tampoco es que sea muy fiable y nos podríamos meter incluso hacia la zona de 1,3350 en las próximas jornadas. Así que así es como tenemos el mercado, con el petróleo subiendo, lo que fuerza caídas en las bolsas, comportamiento un poquito peor también de Bitcoin. Y bueno, es lo que está ocurriendo, ¿no? Pues que tenemos ese conflicto abierto
en Oriente Medio, que siguen los ataques, acabó el alto el fuego que nos benefició con esa caída del petróleo por debajo de los 71, creo que estaba, un segundito. Sí, por debajo de los $71, como digo. Pero bueno, al volver los ataques, casi todos los días hay algún misil que se lanza aquí y allá, aunque no es eh, un ataque masivo ni cientos de misiles, sino son pocos escarceos, pero no deja de ser ataques y eso provoca que el mercado pues no esté tranquilo, el petróleo esté alto y hace que todos los demás activos de riesgo pues tengan bajadas como las que estamos viendo en el día de hoy, ¿no? Aún así, la bolsa se mantiene bastante optimista, cerca de los máximos y cualquier parón en el conflicto seguramente supondrá recuperación tanto de la bolsa como de Bitcoin, porque la verdad es que el mercado está con ganas, lo único que le quita las ganas al mercado es esto, que haya un conflicto abierto en el que se esté constantemente lanzando misiles y en el que el petróleo sea el protagonista principal, ¿no? Porque si el petróleo no estaría implicado también, tampoco los mercados lo tomarían muy en serio, pero teniendo en cuenta que es una zona en la que el comercio del petróleo es importante, pues es lo que está provocando estos movimientos en el mercado, ¿no? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.